Muy buenas tardes, mi nombre es Abigail Alvarado, soy de la materia de comunicaciones analógicas con la profesora Jocelyn Delgado en la sección 6A, y a continuación voy a hablar todo lo que es referido a la modulación lineal. Consiste que hay veces que las señales que no podemos hacer uso de ellas para transmitirlas tal cual, sino la que hemos de tratar. La modulación consiste en la alteración sistemática de una onda senoidal denominada portadora en función de las características de la onda de la otra señal llamada moduladora de la información, con la finalidad de obtener una nueva señal más adecuada para la transmisión. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, las diferentes señales empleadas para la modulación son señal banda base o moduladora, señal portadora y señal modulada. La señal en banda base o la señal moduladora es la señal procedente del transductor, es decir, el mensaje que se va a transmitir. De la señal portadora es una señal de alta frecuencia, de tipo sinusoidal frecuentemente, que da soporte a la frecuencia de la señal moduladora, y la señal modulada es la combinación de las señales portadora y de la moduladora. La modulación lineal consiste exactamente en variar la amplitud de la onda portadora y de la amplitud de la señal modulada, y cuyas componentes frecuenciales están situadas en la zona del espectro para que la transmisión sea eficaz. El proceso de modulación tiene de diversas variantes o tipos, los cuales son modulación en amplitud, modulación de doble banda lateral, modulación de doble banda lateral única y modulación de doble banda lateral vestigial. Continuando, voy a hablar acerca de la modulación de amplitud. La radiodifusión en el sistema íntegro de telecomunicaciones debe su nacimiento a Thomas Edison. Yo sé que él había inventado todo lo de la bombilla eléctrica, pero también él había entre sus invenciones está lo que es la grabación del sonido. Sin embargo, uno de los de los trabajos fue por Reinald Fessenden, quien es reconocido por sus trabajos en las primeras épocas e implementó el uso de las ondas continuas para la radiodifusión. La modulación en amplitud se utiliza para las comunicaciones en la transmisión mediante una onda sinusoide o transmisión transversal de televisión. En esta se varía la amplitud de la sinusoide de acuerdo al mensaje que se va a transmitir. La amplitud modulada es aquel que es un tipo de onda que se refiere cuando se va a variar la amplitud, aumenta o disminuye. Cabe destacar que en el espectro de una señal AM, al observar en la figura de lo que se ha hecho en el trabajo, ahí estaba el espectro de frecuencias para una señal AM, lo de que está desde la frecuencia máxima, la frecuencia de la portadora menos la frecuencia máxima, y de la frecuencia de la portadora más la frecuencia máxima. FC significa la frecuencia de la portadora y Fmax significa lo que es la frecuencia de la señal moduladora. En la potencia de una señal AM es la suma de las contribuciones relativas a la portadora y a las bandas laterales inferior y superior. Hay diferentes tipos de potencia, los cuales son la potencia asociada con la portadora, potencia asociada con la banda lateral inferior y la potencia asociada con la banda lateral superior. En los demoduladores se puede escribir como un dispositivo electrónico que realiza el trabajo contrario de un modulador. Es decir, luego de transmitir la señal y de que llegara a su destino, debe utilizarse un aparato que se utiliza para recuperar la información contenida en la señal. Por otro lado, también se tiene la demodulación síncrona o coherente, que consiste en recuperar la señal multiplicando la señal modulada de nuevo por la portadora. Por esto se realiza un filtro baja de ancho de banda igual a la señal modulante. Su nombre radica en que se utiliza la señal de la frecuencia y fase igual a la portadora. En la modulación de doble banda lateral, el empleo de la técnica de modulación de la señal AM de la transmisión hay tres inconvenientes. Más de la mitad de la potencia de transmisión se utiliza en emitir la propia señal portadora, que no contiene ninguna información sobre el mensaje. La señal transmitida contiene información redundante acerca del mensaje de cualquiera de las dos bandas laterales para recuperar el mensaje. En el proceso de modulación, como consecuencia, el ancho de banda ocupado por la señal de AM es el doble de aquel ocupado en la señal de la banda base. Cabe destacar que el espectro de una señal de BL en la señal modulada AM, pero sin las rayas espectrales correspondientes a la portadora. En la potencia de la señal de BL se puede deducir que la potencia total es la potencia necesaria para transmitir las dos bandas laterales sin gastar potencia para transmitir la portadora. Tenemos que en la modulación de doble banda lateral única, en la transmisión de la amplitud modulada se gasta la mitad de la energía
para transmitir en una onda de frecuencia llamada onda portadora, y solo un cuarto de transmitir la información de la señal moduladora en banda de frecuencias por encima de la portadora. Para solucionar este inconveniente es necesario emplear alguna técnica de filtrado que se suprima todas las bandas laterales de la señal modulada. La modulación de banda lateral única es muy importante para las ramas de las frecuencias básicas, ya que permite transmitir señales de radiofrecuencia que otras modulaciones no se pueden transmitir. El espectro de una señal AM se refiere a lo siguiente. Ahí tenemos se tuvo lo que eran las dos señales, al sumarlas y después al final restarlas. En la generación de la señal de Blue por filtraje, el método más utilizado para generar la señal Blue es la filtración, que se efectúa en dos etapas sucesivas. Se genera una modulación de la amplitud de la portadora suprimida, conocida también como doble banda lateral, y un sucesivo filtro pasabanda. Se extrae una de las dos bandas laterales. El modulador de la portadora suprimida es el modulador balanceado, lo cual multiplica entre sí la señal portadora y la señal moduladora. En las aplicaciones tenemos algunos de los empleos de las señales de Blue son los siguientes: comunicaciones por radio, transmisión telefónica de canales mediante técnica de multiplicación por frecuencia y transmisión de datos a elevada velocidad. Otras modulaciones están la modulación de la banda lateral vestigial. La modulación es un tipo de modulación lineal en el que filtra parcialmente una de las bandas laterales. El resultado de la modulación de doble banda lateral o modulación en amplitud. Entre las ventajas de este tipo de modulación se encuentra el poco ancho de banda que ocupa, su demodulación que es más sencilla con un detector síncrono de AM, y el hecho de que utiliza filtros tan abruptos, tan usados como la banda lateral única. Y en la modulación de la banda lateral única compatible, tiene las ventajas que nos ofrece la banda lateral única y la facilidad de la modulación de la amplitud modulada. Funciona de manera que transmite la banda lateral superior el conjunto con la portadora y se reinserta previamente en la emisión, y a su vez permite la transmisión de la banda lateral inferior. En la modulación de la banda lateral independiente, este tipo de modulación permite enviar dos mensajes diferentes, es decir, dos señales diferentes o independientes en sus bandas, haciendo uso de una misma portadora. Así que muy buenas tardes, muchas gracias.